Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Estampa Morelos. Mi nombre es Ana Sofía Insunza y es un placer que nos acompañe. Y esta ocasión, vamos a aprender tanto de historia, de cocina, fuera de aire, de cámaras. No saben qué delicia, así, delicia de conversación, porque en esta ocasión tengo conmigo a Jesús Zabaleta, quien es, historiador, pero sí en gastronomía también, pero sí en historia de México, de Morelos, y además es presidente de una de las asociaciones más importantes de Morelos. Sin más preámbulo, lo presento con ustedes. Hola, buenos días, Jesús. Ana ¿Cómo Sofía, estás? muy buenos días. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte, ya con antojo, ya con ganas de platicar, ya con ganas de aprender. Porque sabes que vivir en Morelos es una experiencia, definitivamente. Por eso tanta gente de fuera venimos a vivir aquí. Y de pronto pensamos que en Morelos no hay tanto. Y en Morelos hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que ver, hay muchísimo que disfrutar y que comer. Por supuesto, hay Te doy mucho la por conocer bienvenida. del estado de Morelos. En un territorio tan pequeño, como bien dices, hay una diversidad enorme de expresiones culturales, de hechos históricos, de expresiones culinarias, de personajes que trascendieron la historia nacional. Y en esta perspectiva, Morelos es un referente nacional para una serie de manifestaciones culturales que han incidido a lo largo de su historia, considerando que Morelos, este territorio, no ha variado prácticamente desde sus orígenes en la época prehispánica, con los señoríos de Cuauhnáhuac y Huastepec, y a la fecha, después de haberse creado esta entidad de 1869, a la fecha es prácticamente la misma delimitación territorial. Y esto nos permite tener una visión regional para comprender su historia. Es una maravilla. Yo desde el primer momento en que empezabas, ya sabes, siendo de la Ciudad de México, que empiezas a venir desde chiquita, pasar que el fin de semana a Cuernavaca, pero te empiezan a llevar que a Huastepec, que a Cocoyoc, pero que sea Santiago Tepetlapa, esta pequeña comunidad. Quedas maravillada por los paisajes, las flores, el clima, es una maravilla. Pero yo quiero empezar desde el principio. Sí. Tú naces en Jojutla. Zacatepec. En Zacatepec, ok, naces en Zacatepec. Y de repente, ¿cómo te empiezas de niño, pues un niño cómo se empieza a interesar en tanto? ¿Me explicó? Sí. En conocer la historia. Normalmente los niños, la clase de historia es lo que menos les llama la atención, ellos les llama la atención como más jugar, etcétera, etcétera. Pero tú, desde chavito empiezas. Efectivamente, y es en el entorno de la familia. La familia materna siempre tenía libros y era el hábito de leer después de la comida. Ok. Los domingos el hábito de leer el periódico, las tiras cómicas, revistas. La formación de mi abuela materna, Marcelina, una mujer lectora de la Biblia, una exégeta prácticamente, me indujo por una parte a leer la Biblia, mi madre me indujo a leer libros de fábulas, y había una serie de biografías en la década de los 70 que se publicaban tanto por editoriales mexicanas como españolas, de personajes importantes, de hechos importantes, y fue un primer acercamiento. El entorno de libros de la familia me llevaron a este conocimiento de la lectura y particularmente de la historia, a pesar de que mi perspectiva desde niño, mi obsesión desde niño, fue estudiar medicina. Y aún estudiando medicina, yo continué interesándome en la historia y terminé dejando la medicina por la historia, y la historia regional particularmente. Y esta perspectiva histórica se amplió al tema del patrimonio cultural, que ha sido en los últimos 30 años mi línea de trabajo. Qué interesante. Y fíjate, tu abuela, tu mamá, la familia. Qué importante y cómo se ha perdido a través de las generaciones, nuevas generaciones, ese acercamiento a sentarse a lo mejor, te imaginé perfecto, con tu familia sentado, leyendo, en círculo quizás, cada quien inmerso en la lectura, pero compartiendo. ¿Compartías con tu abuela? Por supuesto, de hecho era el nieto más cercano por este gusto por la lectura y por este conocimiento de textos religiosos. Y ello me llevó también a adentrarme desde muy pequeño en esa percepción sensorial de los aromas de la cocina. Por ejemplo,
Soy el único nieto que heredó algunos gustos particulares de mi abuela con respecto a ciertos caprichos, como tomar un agua de tamarindo densa que nadie podía tomar por la cantidad de azúcar. O, por ejemplo, comer cajeta a cucharadas. Eran gustos muy particulares. ¡Qué Pero de mi abuela cosa! recuerdo todavía en algo que mi madre describe en su libro, cuya segunda edición acaba de aparecer, que es el tema de las fiestas. Como en torno de la fiesta también, la preparación de la comida implicaba esa percepción intensa de aromas, esa percepción de colores, ese bullicio en torno a una comida de fiesta. Qué Y esto rico. fue precisamente marcando pautas, fue generando una impronta de la comida en mi persona. Pues me imagino que de pronto la hora de la comida, quizás también de la cena, del desayuno, el aroma al café, bueno, que es una delicia que compartimos este gusto, que es Efectivamente. maravilloso. Mire, público querido y conocedor, aquí estamos con nuestro cafecito. Pasar por la cocina de pronto era como quererte regresar, o sea, pasabas y regresabas simplemente por ese aroma. Y era aroma también a abuela, era aroma a la comida, aroma a la familia. Por supuesto, y ver todo lo que implica la cocina, desde la compra de los insumos, la crianza de las gallinas, ¿La de los acompañabas, por guajolotes. ejemplo, al Poco, mercado? realmente poco, porque la dinámica en ese entonces era más bien de juego con hermanos, con primos, Ok. pero no dejaba de llamarme la atención. Recuerdo, por ejemplo, un pollo a la crema que hacía mi abuela, que era una delicia, con gallinas engordadas por ella misma. Ok. Esto cambia radicalmente la percepción de los sentidos. No podemos ya probar algo semejante si no es a través de una crianza del propio insumo. En la actualidad los sabores se han diluido, se han cambiado o se han perdido, justamente porque esta dinámica de la producción de insumos en casa es diferente. Esta impronta tiene que ver también con esta perspectiva de mi abuelo, un hombre que aprendió a leer por su cuenta y que siendo autodidacto fue maestro de escuela, se hizo agricultor, muy pequeño fue arriero y después fue un hombre que participó en el proceso de instalación y construcción del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, fue representante agrario y murió a los 84 años. De él aprendí también este gusto por la lectura, Qué esta, belleza. este acercamiento al conocimiento a través de los libros. Recuerdo muy bien el aroma del despacho de mi abuelo, ¿A qué donde olía? atendía diferentes asuntos. Olía a madera, olía a papeles, olía a libros. Una mesa grande de madera, su cajón donde tenía sus bolígrafos y sus plumas fuente, un sacapuntas ACME que estaba instalado en una esquina de la Acme, mesa, ok. sí, sus archiveros. Este contexto obviamente también me llevó a acercarme al conocimiento a través de los libros y de los documentos. Y de hecho heredé parte del archivo de mi abuelo que contiene cosas extraordinarias y que implican una parte de la memoria que se va perdiendo en el tiempo y que si no es a través de los documentos no podemos conservar. Fíjate cómo se ha perdido, por ejemplo, en estos tiempos, hasta esta bendita cultura de leer el periódico en la mañana. Leer el periódico impreso. Así El es. olor, el olor al papel del periódico a mí me encanta, a mí se me hace maravilloso. A mí ya leer el periódico en digital dices, híjole, no sé, no es lo mismo. Pueden catalogarnos de anticuados, pero coincido contigo. La sensación táctil es fundamental, no solo es lo visual. Padrísima. Es el aroma, es la Claro, textura, es el mismo ruido al pasar la página del periódico o de una revista. Yo no claro. concibo la lectura si no es a través de un libro físico. Obviamente, si no hay alternativa, tengo que recurrir a la versión digital o electrónica. Pero si de un libro yo necesito hacer una consulta de una línea en una página de un capítulo, compro el libro, porque para mí es importante. Sí, claro, vale la pena hacerlo cuando tienes esa posibilidad, como bien dices, no, pues si está nada más de manera electrónica, bueno, ni modo, pero la verdad es que eso, hojearlo, ver los dibujos, las impresiones, tocar el papel, a mí se me hace espectacular, espectacular. Porque además tengo que comentarte que yo trabajé algún tiempo como reportero y ¿Ok? estuve muy de cerca en el proceso antiguo de producción de un periódico. Esas imprentas enormes, ¿no? Sí, esos rotativos, pero que en Cuernavaca no había, por ejemplo, y yo trabajé en un periódico, en un semanario, en donde teníamos que mandar las notas, se capturaban
y ya venían los pliegos impresos para que el armador del periódico a mano hiciera los cortes y con cera pudiese hacer el montaje de las columnas para después enviar otra vez el periódico a la Ciudad de México con los negativos y poderse hacer la impresión. O sea, era un trabajo artesanal extraordinario. Claro, o sea, haz de cuenta, llegaban como en planillas. Así es. Y entonces con la cortadora esta, ¿cómo se llama? No, lo hacía a pulso, a cálculo visual, ni siquiera medía. No es Tal cierto. experiencia tenía el armador que lo hacía a pulso. Diseñaba el periódico y recuerdo todavía el aroma de la cera que se ponía a derretir ex profeso para poder adherir las tiras de las columnas en la maqueta y entonces ya enviar el periódico para los negativos. O sea, artesanos desde el punto de vista que tú lo veas. Por aquí en supuesto. Morelos, ¿no? Sí, y en mi formación también como editor, estar a pie de máquina viendo pruebas de imprenta, estar viendo pruebas de color, estar trabajando a espaldas del diseñador, identificando problemas de interlineado, de interletrado, hacer la selección tipográfica, las familias, definición de las cajas, es decir, todo lo que el mundo editorial representa y que es una forma diferente de abordar lo que el libro representa. No, pues es un gran amor, definitivamente lo estoy viendo la lectura desde el punto de vista nuevamente desde que lo veas. Y me voy a regresar otra vez, poquito. Sí. Creces, primos, sigues con familia. ¿En qué momento decides que vas a estudiar medicina? ¿Por qué medicina? Son los elementos que a veces parten de prejuicios, con la idea romántica de que el médico puede ser uno de los salvadores de una familia, de una comunidad, de una sociedad. Ya sé. Siempre hay personajes emblemáticos y uno lo ve en las historias, lo ve en textos, lo ve en películas, donde los personajes principales de una comunidad son el médico, el maestro, el abogado o el sacerdote. El profesionista. Sí, pero básicamente esas cuatro figuras que son los que inciden en una sociedad por su conocimiento especializado. Y un tiempo estuve interesado en irme al seminario, pero siempre me resistía a los uniformes y también me resistía al pensamiento impuesto. Y Sí. desde la perspectiva de la medicina pensé que podía aportar más a la sociedad. Y fui persistente en estudiar medicina hasta que el tiempo me fue dando otra perspectiva, me fue marcando otro camino y la historia fue siendo paulatinamente el eje articulador de mi vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo estudiaste medicina? 5 años. No, pues sí te aventaste un buen cacho. ¿Y Sí. como para dónde querías ir? ¿A qué rama de la medicina? ¿A qué especialidad? La neurocirugía siempre me ha llamado la atención. Wow. Sí. Sin De embargo, las más complicadas. ¿perdón? De las más complicadas. Por supuesto. Me gustan las complicaciones. Y cuando me decidí dejar la carrera, porque fue una decisión dejar la carrera, porque me apasionó la historia, entendí que no me había equivocado, pero que estudiar medicina me había ayudado a definir muchas cosas. Finalmente la medicina me ayudó a ser también editor y corrector de estilo, porque me abrió una perspectiva que habitualmente no tenemos en términos técnicos. Y puedo, por ejemplo, hacer corrección de un libro especializado en la materia y también tener un diálogo con los médicos que me atienden, con una visión muy diferente del paciente que llega sumiso y con pleno desconocimiento de lo que va a ser tratado. Es decir, agradezco el aprendizaje que tuve en esa rama del conocimiento. Sin embargo, estoy feliz completamente de haber optado por las humanidades y particularmente por la historia regional y por el patrimonio cultural. 5 años en medicina te dejan, claro, un conocimiento amplio en el cuerpo humano y en lo que puede y lo que no nos puede pasar. Y por ejemplo, ahorita en esta pandemia que nos atacó tan fuerte y tan repentinamente a todos que ni siquiera preparados estábamos. Nunca nos imaginamos que un bichito así, Sí. minúsculo, pues nos fuera a dar en la torre tan fuerte como nos vino a dar. Dentro de tu conocimiento de medicina, ¿sabías más o menos como para dónde podíamos ir? De hecho, la perspectiva de los especialistas no era del todo cierta, tratándose de un virus poco conocido, porque ya existían expresiones de coronavirus. La muestra está en que muchos países no supieron enfrentar el inicio de la pandemia.
Aún los especialistas no sabían bien a bien cómo actuar. Y lo que sí sabíamos es que deberíamos tomar precauciones, algo que algunas instancias no hicieron en su momento. Y el conocimiento mínimo que tenemos todos era de la protección, de evitar contactos. O sea, lo que ahora sabemos que debe hacerse es lo que algunos hicimos desde el principio. No acercamiento, protección de vías respiratorias, Lavado de manos. el cuidado en la higiene generalizada. Y esto, por supuesto, que a algunos nos ha ayudado. Pero hay gente que, despreciando por completo el conocimiento mínimo, resultó infectada. Y en algunos casos, obviamente, perdió la vida. Perdió la vida. Y fíjate, no sé si tú de chavito, de niño, jugabas en el lodo, en la tierra. Por supuesto. Te raspabas. Yo me comía hasta las cucarachas, ¿sabes? Sí. Y éramos bien felices y no nos pasaba, éramos como inmunes, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, es que la vida sedentaria, la vida citadina, fue generando una disminución en la capacidad de defensa del organismo. Yo digo que hay quienes estamos hechos de otros materiales, tenemos otras capacidades de resistencia, porque lo fuimos desarrollando desde la niñez. Claro. Hoy difícilmente un niño se trepa a una barda, a un tecorral o a un árbol, si no es en el ámbito donde se desarrolla que esto exista. La vida sedentaria afecta. Por eso encontramos niños con severos, incluso ya con enfermedades crónico-degenerativas, niños con diabetes, Corazón. problemas de sistema circulatorio. Somos una sociedad que se ha ido debilitando y que es menos capaz de enfrentar algunas enfermedades. Y esto tiene que ver mucho con la vida sedentaria y con la alimentación, por supuesto. Claro. Comíamos diferente. Comemos supremamente diferente. Mira, siento que en este momento como que empezamos a cultivar hasta en nuestras casas, no importa si vives en departamento o en casa, te pones a cultivar ya hasta tus hierbitas, por lo menos estamos regresando a ahora es moda, antes era, ahora es moda. Así es. ¿No? ¿Qué te parece si con este comentario nos vamos a una breve pausa? Porque hay muchísimo que comentar. Por supuesto. Yo creo que no nos va a alcanzar nunca, pero unos 3 programas, ¿te late? Me parece. Vamos a una breve pausa, regresamos. No se vayan. De Estampa Morelos con Jesús Zabaleta.
Ya estamos de regreso y seguimos con esta plática tan rica que estos primeros 15 minutos a mí se me fueron como agua, caray. La verdad es que ni al café le tomé. Entonces, qué rico, Jesús, qué rico platicar contigo. Y espero que tú también lo estés disfrutando porque creo que es igual el querer aprender que el querer, pues, como mostrar todo lo que sabes, ¿no? Yo siempre he planteado que el aprendizaje Padrísimo. siempre es un intercambio. Increíble. La forma en que uno comparte implica un proceso de retroalimentación. Sí. Todos los días aprendemos algo. Y gracias por compartir, porque yo te puedo así firmar sobre papel que la gran mayoría de los mismos morelenses no conocemos tanto del Estado. Efectivamente. Y digo no conocemos, ya me siento morelense porque aquí vivo, pero no conocemos. De repente me preguntabas fuera de cámaras, ¿qué conoces del Estado? Y yo así. Pues sí, Yecapistla, la asesina, ¿verdad? Pues Huastepec, porque pues ahí está Cocoyoc. Pero qué pueblos mágicos, de verdad, qué municipios hay, y son un buen, y son a lo mejor muy pequeñitos, pero existen, y son considerados pueblos mágicos. Y es bien interesante poder, sí, conocer todo esto que tú nos puedes compartir. A mí me encanta. Y nos quedamos en el bloque anterior con esto de que regresa ahora como moda el empezar a cultivar nuestros alimentos, ¿no? Entonces yo, Sí. por ejemplo, en mi caso tengo una jardinerita que tengo especies, ¿no? Especias. Y, y ya siento que estoy regresando otra vez a la raíz. Pero creo que nos hace falta regresar en muchas otras cosas, no nada más en la cuestión de la comida. De hecho, la memoria nos sirve para eso, para dimensionar cómo es que hemos evolucionado. Y en Morelos, efectivamente, hay un desconocimiento muy, muy amplio Es terrible. de nuestra historia. Si en un estado pequeño, insisto, tenemos una gran diversidad de expresiones históricas y culturales, y los morelenses hemos despreciado un tanto esto. En la perspectiva de la cocina tradicional morelense, Oh, eh, qué rico. tenemos el prejuicio de que nos imponen modelos, visiones externas, y pareciera que solamente comemos cecina y tacos acorazados, cuando en Morelos, en todas sus regiones, hay una diversidad enorme de expresiones culinarias. Y aquí yo me iría a un replanteamiento de lo que debemos entender con respecto a la territorialidad. No podemos dividir las expresiones culturales o históricas solo en función de los actuales límites municipales, porque si no dimensionamos en la perspectiva de las regiones, de lo que éramos antes de que se creara el Estado, antes de que se crearan los municipios que ahora conocemos, no podemos entender ese desarrollo. Y, por ejemplo, la zona sur del estado de Morelos está más vinculada a la zona norte del estado de Guerrero que los Altos de Morelos, que en los Altos de Morelos tienen mayor vinculación con el sur de la Ciudad de De la Ciudad México, de México. el Estado de México y el Estado de Puebla. Y así en cada región, por ejemplo, la zona poniente está vinculada con la región oriente de la franja poniente del Estado de México. Y esto nos permite entender por qué hay diferentes percepciones, por qué hay diferentes identidades. Una vez una servidora pública me preguntaba cómo dividir en regiones al estado de Morelos. Yo le preguntaba si era en términos políticos, si era culturales, si era geográficos, climatológicos. Hay diferentes formas de apreciar Sí. la territorialidad. Y si es en la perspectiva de la cultura, de la historia y de la cocina tradicional, nos encontramos con una serie de vínculos que existen entre todas las regiones. Y doy un solo ejemplo, el caso del mole verde. Mole verde se hace en todo el país y hay en el estado de Morelos diferentes expresiones. Sin embargo, hay algunos que se destacan por ciertas características. En mi particular punto de vista, el mole verde de Sosocotla es el mejor mole verde que se prepara en el estado de Morelos. Y si hablamos de cecina, la de Yecapixtla no es la única. Hay cecina en todo el país, con diferentes características, incluso con diferentes nombres. Que enchiladas y que si no sé. Sí, Bueno, no, es la carne mucho, enchilada, ajá. pero el tasajo como tal, en algunas partes es la cecina fresca, en otras es la cecina seca. Y en Morelos podríamos identificar por lo menos 3 tipos de cecina por sus características, no solo la de Yecapixtla, sino también la de Puente de Ixtla y la de Jojutla. En el Ok. caso del taco acorazado, es un invento del siglo XX por su denominación en Cuernavaca,
pero tiene su origen en el taco de arroz, que como tal se le sigue denominando en la zona oriente del estado. Allá no conocen al taco como taco acorazado, sino como taco de arroz. Taco de arroz. ¿Sí? Y puedo dar muchos ejemplos de la expresión, por ejemplo, de tamales. La zona lacustre de Morelos tiene expresiones muy particulares de tamales de pescado, que se envuelven en hoja de totomostle y se cuecen a la parrilla o a la plancha, al fuego, y eso permite una cocción directa. Y, por ejemplo, la carne de puerco con ciruelas, que es muy particular también. ¿Esa de dónde es? Esa no, Es de la zona sur del estado, aunque donde hay ciruelas se produce, pero no solo es de Morelos, también es de Guerrero, pero adquiere particularidades en cada región. Estas particularidades vienen a través de los ingredientes, me imagino que a lo mejor un mole le ponen pepita y al otro le ponen pistache, por decirte algo, ¿no? O sea, como un ejemplo. ¿Tiene que ver con eso? Sí, sí, tiene que ver. Por ejemplo, los moles rojos que hay en Morelos. Hay moles rojos con pocos ingredientes, como el de la zona de Tepalcingo, o particularmente el de fiesta que hacen en Santa Catarina, en Tepoztlán, que son moles más caldosos, más picantes, o moles más elaborados que encontramos en diferentes partes del estado. Son los más pastositos, ¿no? Más pastosos, que tienen más ingredientes, son más dulces, o una mezcla de dulce y picoso. Todas estas variedades y expresiones tienen que ver con la migración. Morelos, como un lugar de destino y de paso al mismo tiempo, generó una dinámica muy particular. En el libro al cual ya hice referencia, de la autoría de doña Rosario Castro Quintero, yo hago un pequeño estudio introductorio y hablo un poco de esa movilidad social. Cómo en la década de los 30, cuando se construyó el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, hay un arribo de gente de 18 estados del país. Y esto cambia radicalmente el panorama porque hay un encuentro de expresiones culturales. Claro. Y particularmente en el tema de la comida hay una diversificación de gustos, de recetas y una adaptación mutua. La gente que ya vivía aquí empieza a conocer otras expresiones culinarias que las hace suyas. Y la gente que llega de otras regiones tiene que adaptarse a los insumos disponibles para mantener algunas de sus tradiciones. Y este sincretismo culinario, como podríamos llamarle, es una de las tantas expresiones que encontramos en torno a los ingredientes básicos que existen en el estado de Morelos. Empiezan a compartirse entonces recetas y empiezan a hacer variantes de las mismas, tanto las que llegan como las que ya están, y se hace una combinación también maravillosa, también se vale. Eso en los 30 entonces. En los 30 particularmente, hay que entender que la presencia de este proceso abarca la mitad del territorio del estado. Claro. Y si nos remitimos a procesos muy anteriores, yo siempre he destacado que en Morelos pueden distinguirse tres referentes en términos de insumos. El más antiguo es el maíz, sin duda, que se descubrió a principios del siglo XX, que en la región de Tlaltizapán, particularmente en lo que ahora es Ticumán, se encontraron restos de teocintle cultivado, es decir, el maíz primigenio, que tenía un mismo periodo de cultivo como el del Valle de Tehuacán, que se consideraba el lugar donde se había iniciado la agricultura, particularmente con el cultivo del maíz. En Morelos tenemos expresiones muy antiguas de esto. El segundo producto es la caña de azúcar, que llega con Hernán Cortés y que hace de este territorio, este pequeño territorio, la zona de mayor densidad productora de azúcar y de mayor densidad en términos de construcción de trapiches y haciendas. Y se convierte en una expresión en la actualidad de invaluable valor en materia de patrimonio cultural. Junto con esto, la presencia de los conventos, que en Morelos también tiene una importante densidad y que nos permite tener esta conocida ruta de los conventos, que no son todos los que hay en Morelos. Por alguna razón, solo se eligieron los de la franja norte, y de la ruta de los conventos, que implica 14 de ellos, 11 están en territorio morelense. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de algunas iglesias y conventos que he conocido, he tenido la fortuna de conocer? Cómo siguen habiendo, como de manera escondidita, ondas prehispánicas. ¿No? Sí. Sí está Cristo, está toda esta cultura religiosa católica, pero siempre ellos manteniendo su cuestión indígena, su cuestión prehispánica de sus dioses y sus alabanzas que tenían antes, ¿no?
Es precioso de repente descubrirlos. Son formas que se consideran de resistencia. Ajá. Sin embargo, los colonizadores, los conquistadores, los evangelizadores aprovecharon muy bien los calendarios litúrgicos de los pueblos originarios y fueron ensamblando, de tal manera que también se fueron encontrando semejanzas entre las deidades originarias y todo el santoral que llega con el catolicismo. Pero es impresionante porque si no te lo dicen, ni siquiera lo ves. O sea, puedes llegar a una de estas iglesias, uno de estos conventos, y la persona que sí sabe, te empieza a explicar y dices, claro, mira, esto sí es acá y esto es allá, y te maravillas que siga conservándose todo esto. Me encanta, se me hace padrísimo. Aunque también hay que decir, en Morelos se han inventado muchos mitos con respecto a nuestra historia y nuestra cultura, y esa es la búsqueda de trascender en la memoria, trascender en la historia. Y te doy un ejemplo mucho más reciente del siglo XX, cuando hablamos del desconocimiento que tenemos los morelenses de nuestra historia, es el personaje emblemático de Emiliano Zapata Salazar. Todo morelense se dice zapatista, pero hay un gran desconocimiento en torno a la figura de Zapata y a su ideario. Por ejemplo, se nos ha enseñado que tierra y libertad fue el lema de Zapata. Jamás en los documentos del Ejército Libertador del Sur aparece tierra y libertad como lema. O el lema que aparece en el escudo oficial del estado de Morelos: la tierra volverá a quien la trabaje con sus manos. Igualmente, son lemas que vienen del anarquismo ruso sobre todo, y que Diego Rivera impone cuando diseña el escudo del estado de Morelos en los años 20. En sentido estricto, el lema del Ejército Libertador del Sur es el primer lema que aparece en el Plan de Ayala, que fue promulgado el 28 de noviembre de 1911, es justicia y ley. Y después evoluciona para convertirse en reforma, libertad, justicia y ley, que es finalmente el lema oficial del movimiento zapatista, del Ejército Libertador del Sur. Es un ejemplo de tantos de lo que puede representar la historia construida o desde la oficialidad o desde las tradiciones que se van imponiendo, como en torno a la figura del chinelo, que ya podremos hablar del tema particular en otra ocasión, porque se inventan mitos, y esos mitos se asumen ya como verdades absolutas. Y está terrible porque desinforman, en vez de informar, en vez de aprender, desaprendes, porque estás creyendo, fíjate, yo no sabía todo esto de Zapata, qué impresión. Y hay muchos y un personaje referentes tan importante como Zapata, ¿no? ¿Qué personaje, además de Zapata, es tan importante para el estado de Morelos y en donde también hay este tipo de desinformación? Por ejemplo, sin duda alguna, y aunque no es un personaje morelense, un día como hoy, 19 de febrero, se da el ataque de las tropas realistas comandadas por Félix María Calleja contra las fuerzas insurgentes comandadas por José María Morelos y Pavón en Cuautla. Se da el primer ataque, que es el preámbulo del sitio que se establece y que durante 73 días sostienen los insurgentes. A partir de hoy. Así es. ¿Por qué es importante el sitio de Cuautla? Porque yo siempre afirmo que en Cuautla José María Morelos y Pavón y los insurgentes alcanzan la gloria. Si no hubiesen sostenido el sitio y hubiese sido tomada la plaza y hechos prisioneros o asesinados los insurgentes, otro rumbo hubiera tomado el movimiento independentista. Pero en Cuautla, José María Morelos y Pavón le da la importancia al movimiento al haber vencido al ejército realista, y hay referentes importantísimos. El propio Calleja, años después, reconoce la capacidad de Morelos al haber sostenido durante tanto tiempo la plaza. O sea, el propio derrotado reconoce la grandeza de Morelos. Pero también hay la leyenda de que Napoleón Bonaparte habría dicho, después de haber conocido los hechos de Cuautla, que con 3 generales como Morelos conquistaría el mundo. El propio Wellington, vencedor de Napoleón, al dar su opinión a pregunta expresa sobre los hechos de Cuautla, dijo que demostraba la inteligencia del defensor de la plaza y la torpeza de quien la atacaba. Es decir, hay una serie de visiones desde fuera que reconocen la grandeza de Morelos como militar y la resistencia de los insurgentes en el sitio de Cuautla.
Porque siempre es como el cura Hidalgo, ¿no? La figura más importante de la independencia. Y pues sí, Morelos, Allende, pero esas cosas, por ejemplo, de la visión de afuera de Morelos está increíble. Pero además, mira, por ejemplo, Qué bárbaro. y tocas el tema, efectivamente, se nos ha impuesto desde el ámbito nacional, desde el discurso oficial, que Hidalgo es el padre de la patria. Pero Hidalgo se levanta en armas reivindicando la figura de Fernando VII, es decir, reivindicando a la corona española. Quien realmente hace un planteamiento de independencia total es Morelos, Morelos. cuando afirma que la América debe ser libre de cualquier otra nación. Y es quien le da sentido ideológico al movimiento independentista. Cuando publicó el 14 de septiembre de 1813 en el Chilpancingo Los sentimientos de la nación, Morelos es contundente. Ahí está el germen de la nación mexicana, en estos sentimientos de la nación, donde concibe una nación libre, donde concibe una nación regida por el derecho, por la justicia. Y es esta visión de real independencia la que le da Morelos al movimiento. Y es después Morelos el impulsor de la instalación de un primer poder ejecutivo colectivo, obviamente del Congreso de Chilpancingo, donde se generan las condiciones para construir un gobierno insurgente. Se genera un poder judicial también. Es una visión realmente de Estado, es una visión de nación, es una visión de un estadista, la de José María Morelos y Pavón. ¡Qué barbaridad! Te lo juro, estoy impactada y desde hoy en adelante sí mis respetos para don Miguel Hidalgo, pero Morelos ya es, para mí el Te doy nuevo... un referente. ¡Qué bárbaro! Hace 2 años, 3 años, encontré una obra que se publicó en Washington en 1893. Sí. Es una obra que se llama El sitio de Cuautla, la batalla Bunker Hill de México. Un historiador, Walter S. Logan, historiador y abogado neoyorquino, plantea que hay una comparación posible entre la batalla de Bunker Hill y la batalla del sitio de Cuautla. La batalla de Bunker Hill es la más emblemática batalla norteamericana en su proceso de independencia. Y lo que hace Logan al comparar las dos batallas es reconocer que Hidalgo hizo un levantamiento desordenado y que no llevó sino al crimen y al saqueo. Y que quien realmente le dio sentido militar e ideológico al movimiento independentista fue José María Morelos y Pavón. En 1893 lo planteaba Walter S. Logan. Nos vamos a quedar con esto que está... ¡Ay! Estoy así, impactadísima. No se vayan, regresamos a Estampa Morelos porque todavía hay muchísimo más.
Ya estamos de regreso en Estampa Morelos con Jesús Zabaleta. ¡Ah, qué delicia de conversación, de charla tan interesante! Y le hice una pregunta fuera del aire porque yo, en especialmente, yo no sabía. Morelos es Morelos, el estado, por José María Morelos y Pavón. Efectivamente. ¿Cómo sale toda esta... Pongamos de Morelos al estado? ¿De quién es la idea? ¿Cómo va? De hecho, después de que se consumó la independencia, Cuautla recibió el nombre de Morelos en honor a la batalla y el sitio que sostuvo José María Morelos y Pavón ahí. Sin embargo, ya en el periodo liberal se planteaba crear un estado. Esto se discutió desde mucho tiempo atrás. El primer antecedente, digamos, en términos territoriales es cuando Benito Juárez, ya como presidente, dividió el territorio nacional en distritos militares. Y el distrito militar, el tercer distrito militar del Estado de México, con cabecera en Cuernavaca, formaba este territorio. El primer gobernador militar de este distrito fue Francisco Leiva Arciniegas. La discusión siguió porque inicialmente este territorio pertenecía al Estado de México. Antes se había segregado el territorio del Estado de Guerrero en 1849 y había un conflicto por quién podía quedarse con este pequeño territorio muy rico en términos económicos por la producción de azúcar. Claro. Finalmente, por razones sobre todo políticas y de estrategia militar, Juárez decidió quitarle poder al Estado de México, creando no uno, sino dos estados, dos nuevas entidades federativas. Y fue la de Hidalgo, el 15 de enero de 1869, y unos meses después la entidad federativa con el nombre de Morelos, el 20 de abril de 1869. Entonces, es una ruta muy rápida. Es Juárez, no en la perspectiva que dice el decreto de haber reconocido que los habitantes de esta región demandaban tener autonomía y demás, no. Fue más bien un oportunismo militar y político de Juárez para restarle poder al Estado de México y además tener control sobre ciertos territorios que le permitieran salir de la Ciudad de México si alguna contingencia lo obligaba, sobre todo con la pérdida de poder que estaba teniendo ya Juárez. Digamos, es un contexto político, histórico, de cómo se creó el Estado de Morelos. Y fue el 20 de abril de 1869. Así que ya sabemos de dónde venimos y por qué estamos y cómo nos llamamos. Eso es bien importante. Fundamental. Oye, Jesús, vamos a salirnos ya un poquito de esta historia. Que te digo, vamos a necesitar como 18 programas para poder quedar en paz y a gusto. Sí. Y me quiero adentrar, no sé si lo alcanzan a ver, Deliciosos recuerdos. ¿Qué librazo? Es la segunda edición del libro que en 2002 publicamos, de la autoría de Rosario Castro Quintero, mi madre. En la primera edición se hace una serie de narraciones de cómo ella desde niña se acerca a la cocina, un poco de lo que hablamos ya, la percepción de los aromas, de los colores, de las texturas, como ya en el campo, donde nació y vivió toda su niñez hasta su juventud, percibió y recibió de su padre, que fue agricultor, mi abuelo Alfonso Joaquín Castro Morelos, y desde la cocina, como mi abuela Marcelina Quintero Ríos compartía con su familia lo que había aprendido de generaciones anteriores. ¿Ellos son de qué parte del estado? Aquí viene esta parte enriquecedora. Mi abuelo fue originario de Tepecuahuilco, en el actual estado de Guerrero, y mi abuela de Iguala. Pero en esa conceptualización regional de la que hablábamos al principio, los límites eran muy otros, era otra la dimensión de lo que representaba la región sur de Morelos, porque había una migración permanente en estas dos regiones del norte de Guerrero y sur de Morelos, por razones familiares, comerciales, bélicas, de todo tipo, que implicaba este intercambio. Entonces, estas dos regiones de los actuales dos estados de Morelos y Guerrero, tenemos visiones, percepciones, tradiciones y recetas muy semejantes. Es parte de una dinámica regional histórica. Y este libro lo que hace es compilar estas experiencias, pero además recetas, que hablan también de un proceso de evolución desde las más tradicionales,
que se comparten en esta región, hasta ya intervenciones que son resultado de los procesos a los cuales hicimos referencia, como el de la construcción del ingenio. Las combinaciones, ¿no? Así es, y hasta la actualidad, es decir, es una aproximación de lo que comemos cotidianamente o en tiempos especiales o en momentos especiales en la zona sur del estado de Morelos. Es una síntesis muy apretada tanto de experiencias como de recetas, pero que nos habla de esa aproximación. Y doy un ejemplo. En el caso del pozole, el pozole blanco que comemos en la zona sur, ¿Qué cosa? allá no tenemos la tradición del jueves de pozole, allá es el fin de semana. Y no son negocios establecidos. La gente en los portones de su casa o en sus patios tiene mesas para que el sábado, sobre todo el sábado y algunos desde viernes a domingo, la gente vaya a comer pozole ahí o vaya a comprarlo, y con una muy particular forma de presentación. El pozole completo que comemos en la zona sur de Morelos, obviamente debe prepararse con cabeza de puerco y debe servirse con un tamal de sesos de res que se prepara ex profeso, chicharrón, aguacate, huevo duro, obviamente la carne de la cabeza, acompañado de tostadas o de tacos que pueden ser de muy diferentes guisos. De lo que quieras. Por supuesto, entonces es una expresión de un colorido, de una cantidad de sabores y de aromas extraordinarios. Y no lo comemos en otras partes del estado de Morelos. Sí, no me había tocado escuchar, o sea, tanta cosa en un pozole. Sí, digo, es uno de los tantos referentes que podemos encontrar, Sí. como en Tetelcingo, que allá hacen unos tamales de sesos que se cuecen no al vapor, sino en agua, y el resultado es un tamal de sesos en hoja de totomostle que se sirve acompañado de un tazón del consomé resultado de la cocción del tamal. Entonces, Morelos tiene de verdad una impresionante gama de expresiones culinarias que no hemos dimensionado porque no las conocemos. Claro. Y nos centramos de pronto en unas cuantas que son las que son más cercanas, las que son más famosas, pero no necesariamente son las que mayor tradición tienen. Por ejemplo, como la asesina de Yecapixtla, ¿no? Que es la que, por ejemplo, yo en mi caso es la que conozco. Sí. Pero, Pero, famosa. ejemplo, sí, pero hay cecina en todo el estado de Morelos. Sí. Sí, y de diferentes características. Yo nada más diferenciaría la de Yecapixtla, que es más gruesa y que además es oreada, tiene que ponerse al sol para adquirir el tono que conocemos oscuro. La de Puente de Ixtla, que es una cecina más gruesa, y la de Jojutla, que es una cecina translúcida. Sí, por lo menos estas tres características podemos encontrar de las variantes de la cecina morelense. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer platillo que te enloqueció, por ejemplo, cocinado por tu madre? Es que son varios, pero Sí, ¿qué uno más? de mis favoritos es el caldo blanco, el caldo de res, Ok. que se prepara con chambarete, con costilla Ay, qué y con verduras, rico. col, zanahoria, nabo, chayote, jotes, elote, calabacitas, y que se sirve con una deliciosa salsa verde de tomate manzano y chile serrano con ajo, cruda, una salsa cruda, y unas tortillas a mano, por supuesto. Es una cosa deliciosa. Y si no se les antojó, mienten. Y vale la pena decir que es costumbre en la familia preparar tal vez el doble de lo que se vaya a comer ese día, porque es igualmente delicioso degustar un puchero. El puchero se hace con lo que sobra del caldo, se desmenuza de manera grosera con las manos, no hay que picar, se despedaza, y se fríe con aceite de oliva y se sirve en tacos con salsa verde. Eso es habitualmente el almuerzo del otro día, que es una delicia también. Ay, qué rico. Y aparte para los que lleguen, porque seguramente con esto les ha de caer gente, claro, Por supuesto. a comer sin Y invitación. los aromas son extraordinarios. Ya sé. Es totalmente identificable el aroma cuando se está preparando caldo blanco en casa. Y tú cocinas, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cuál es, no tu platillo favorito para comer, sino el que más disfrutas hacer, cocinar desde agarré y piqué y dije? Prácticamente todo, aunque sí también en un proceso autodidacta mi madre aprendió no solo la cocina de la familia, sino cocina internacional. Y, por ejemplo, de mi madre aprendí a hacer un bœuf bourguignon, que no es comida tradicional, pero yo puedo presumir que mi bœuf bourguignon es delicioso.
Pero aprendí también a preparar, por supuesto, mole, desde la fritura de los ingredientes hasta el molido y el sazonado. O igual aprendí a hacer tamales, que son parte de la tradición en la familia. Y prácticamente todo lo he hecho. Hay una receta muy particular que viene de la familia paterna, de mi abuela Leonor, que son unas tortas de sesos de res en salsa verde, que son rebanadas de sesos capeadas y preparadas en una salsa de tomate y chile con mucho epazote y aros de cebolla, que son delicatessen. Pero además tienen cierto grado de complejidad en su preparación por la consistencia de los sesos. Oye, y en este libro, Deliciosos Recuerdos, ay, mira, te lo juro que siento hasta el aroma, no me lo vas a creer, pero es impresionante. Tenemos un recetario, no han como pensado en esta idea maravillosa, nos harían un paro a todos, de verdad, sería sensacional, hacer de verdad un recetario per se. ¿No? De hecho, fíjate que el año antepasado me invitaron de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a un proyecto que era la integración de un expediente para ser entregado a la UNESCO, buscando el reconocimiento de las fiestas morelenses como patrimonio mundial. Y el expediente que hicimos fue dedicado a Tetela del Volcán, en el marco de la conmemoración de Semana Santa y particularmente de la imagen del Santo Entierro y los personajes que en torno a la imagen se representan en Semana Santa, sobre todo los sayones. De ahí derivó un texto que yo ya tenía avanzado sobre fiestas tradicionales del estado de Morelos. Es un libro que está prácticamente terminado, estamos en proceso de diseño y a la par generamos otro texto con una selección de imágenes de comida tradicional morelense. Y consta que digo comida y no cocina, porque hay cosas que degustamos que no necesariamente pasan por la cocina. Sí. O sea, hay insumos directos que vamos y los compramos y que son parte de la cotidianidad. Y no es lo que encontramos en restaurantes, sino lo que encontramos en mercados, en fondas, en puestos, en esquinas, gente que en la calle está vendiendo ciertas cosas. En cocheras, sí. O incluso lo que se perdió ya, lo que dejó de hacerse. Porque hay cosas que se perdieron para siempre. ¿Cómo? Hay un ejemplo. En Tetecala, en el centro, había una carnicería junto al banco, que ya no existe el banco, la carnicería ya no existe, pero el carnicero, además de vender la carne, freía trozos de carne de puerco, freía rodajas de rellena y freía la cabeza del puerco también, chicharrón y tacos dorados. Entonces era una delicia, uno podía llegar a almorzar ahí con unos tacos, unos trozos de carne, o comprar la mitad de la cabeza de puerco para llevársela. Y enfrente estaba un señor que vendía nieve de pepino, de betabel, de zanahoria y de jícama. Qué rico. Exquisito. Murieron ambos personajes y jamás se podrá volver a probar lo que ellos hacían. Se acabó. Son las cosas que pueden quedar registradas, pero que se pierden para siempre. Qué tristeza, y qué tristeza que, por ejemplo, digo, yo no sé si a lo mejor esos señores tenían parientes o no. Sí, y no aprendieron. siguieron. Y no aprendieron. Qué bárbaro. Esas son las cosas que son tristes, de verdad, no seguir esas tradiciones familiares que de pronto no tomamos como tan en serio o tan en cuenta, o pensamos que no son tan importantes. Qué padre y me parece maravilloso que tú sí nos las puedas compartir. Es que es una forma de reivindicar lo que las personas desde la perspectiva de su compartir amoroso con los demás. Justo eso. Que es el elemento que se destaca en este libro. Si haces algo con gusto, si cocinas algo con gusto, es para compartirlo con amor a los demás. Y así como es de intangible el amor, es demostrable en muchas formas, la cocina tiene esa paradoja de que considerada como un patrimonio intangible o inmaterial, por su esencia etérea, dura el instante que se prepara y se degusta, no deja de ser un referente material, porque lo percibimos con los sentidos. Sí, como decía, los aromas, los colores, los ruidos en la cocina son fundamentales. Lo que el gusto te dice, e incluso lo que el tacto, al seleccionar los insumos en el mercado, te lleva a dimensionar cómo es que vas a preparar y para quién lo vas a preparar. Es un poco de lo que nos habla doña Rosario en su libro. Definitivamente para mí, yo creo que uno de los actos de amor más grandes, y sí es cierto,
es la cocina. Tú cuando estás cocinando, te imaginas a lo mejor la cara de tus hijos, te imaginas la cara de las personas que invitaste a comer, a cenar, y te gusta atender. Es como todo un ritual, es desde empezar a elaborarlo hasta atender, ¿no? Servir, atender, invitar. Y desde el momento en que lo estás haciendo, lo estás cocinando, sale de aquí, sale de la entraña. ¿Cómo lo estás haciendo? Es un acto de amor maravilloso. Sí, es un darse a la otredad. Sí, definitivamente. Y hay muchas cosas que hablar de la cocina. Decías, ¿no? Los ruidos de la cocina, hasta desde cuando se te caen los sartenes, ¿no? Que es un ruido así, Sí. Cuando empieza a hervir la sopa, cuando empieza a oler el café en la mañana. Es todo un ritual entrar y es un viaje. Tal cual, entrar a la cocina es maravilloso. Necesito que me hables de algo bien importante porque se nos está acabando el tiempo y esto no me gusta. Les digo 18 programas más. Tenemos un congreso importante. Efectivamente. Como antecedente te comento que en 2014 y en 2018 realizamos 2 congresos nacionales sobre cocina tradicional mexicana. En ambos tuvimos casi 80 participantes de todo el país. Okay. En el último incluso hubo una delegación peruana que nos compartió su experiencia en términos de la salvaguardia del patrimonio culinario peruano. Y para este año decidimos hacer un tercer congreso, ahora con carácter internacional. Vamos a realizar el Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana con el tema de 500 años de mestizaje culinario. Qué delicia. Este año estamos conmemorando ese encuentro tan complejo, tan doloroso, tan duro, que fue este encuentro de 2 mundos, como se le ha llamado, una conquista sanguinaria, donde hubo muerte, donde hubo sufrimiento, pero que inevitablemente fue el punto de partida para entender lo que ahora somos como cultura mestiza. Este encuentro, que además no fue solo el momento de hace 500 años, sino en el transcurso de esos 500 años, cómo hemos ido integrando elementos culturales, incluso genéticos, de otras regiones del mundo, y es lo que nos toca reflexionar en este 5º centenario. Y lo vamos a hacer desde la comida. ¿Qué somos en la actualidad? Desde ese encuentro de hace 500 años y cómo se ha ido enriqueciendo y transformando este proceso en torno a la cocina. Este Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre. Estamos en este momento en el proceso de la recepción de ponencias, de resúmenes de ponencias, que serán evaluadas por un comité técnico con especialistas en la materia, para de ser seleccionadas estas propuestas, ser solicitadas las ponencias íntegras, que serán presentadas en este marco del Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana. Entonces, si yo estoy interesada en entrar y participar en estas ponencias, ¿a dónde me puedo comunicar? ¿Cómo hago yo llegar mi material? Ahí tenemos varios portales que estamos difundiendo y hay un correo electrónico que vamos a compartir. Básicamente hay un perfil que tenemos que es el de la Sociedad para el Patrimonio Cultural. ¿Donde eres presidente? Efectivamente, es una asociación que creamos justamente con esta perspectiva de la salvaguardia del patrimonio cultural morelense. Ahí encuentran las bases para poder participar. Tenemos al 30 de junio para enviar resúmenes de ponencias y el 31 de agosto se estará emitiendo ya el listado de las ponencias aceptadas. Qué delicia, ha sido una delicia platicar contigo. Yo creo que sí, producción, por favor, háganos el paro, ¿no? Está increíble porque se fue aparte rapidísimo. Es una delicia platicar contigo, es un gusto conocerte, es un gusto aprender de ti y un gusto que compartas con nosotros tanto que sabes y poder conocernos más, podernos enraizar más, que yo creo que es bien importante, agarrar raíz. Efectivamente, hay que reconocernos en nuestra historia, reconocernos en nuestra memoria y reconocernos en nuestra cultura. Es correcto. Muchísimas gracias, Jesús Zabaleta. Gracias a ti. Pero sobre todo, gracias a usted por el favor siempre de su atención y de acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.